independiente de tu raza, independiente de tu nivel económico, independiente de tu color, de tu colegio, de tu apellido, independiente si andas en auto o en micro, independiente de tu comuna, de tu región, de tu origen, de tu apariencia, independiente de tu religión, independiente de tu estado civil, independiente de tu historia. Independientes para la nueva Constitución. Porque somos todas y todos diferentes, no necesitamos más de lo mismo. Ven a conocer nuestras listas de candidatas y candidatos. Vota Independientes. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al ciclo de conversaciones del proceso constituyente con la temática indígena y la nueva constitución. Estamos compartiendo junto a los candidatos de la lista Independientes por una nueva constitución, en este momento, junto a un gran invitado como es Diego Ancalao Gavilán. Intentaremos generar ideas que nos sirvan para prepararnos al futuro, este desafío de escribir la nueva constitución. La idea de, bueno, primero que todo, presentar a nuestro invitado acá, Diego Ancalao. Nacido y criado en la comuna de Purén, en la región de la Araucanía, hijo de campesinos, padre, el hijo creo que el hermano mayor de 3, padre de dos retoños, 2 niños, bueno, un fuerte defensor de la cultura y de los pueblos originarios de nuestro país, ha sido asesor tanto de ministros como de parlamentarios. Actualmente preside una tremenda fundación como el Liderazgo y Desarrollo Indígena para Chile. También miembro del Comité de Planificación, en esta planificación de la Red Mundial de Empresas Indígenas, creo yo, ahí me podría ayudar. Bueno, saludarlos a todos. Y bueno, continuar la idea que estaba planteando Julio. Diego, bueno, Ahí volvió Julio. Ahí está. Oye, disculpen, tengo un problema de señal acá. Bueno, ¿se escuchó la presentación o no? Perdón, Javier, Diego. Sí, se escuchó por ahí. Perfectamente. Sí. Bueno, Diego, te quería dar en ese caso la presentación, que nos cuentes un poco de ti, cómo ha sido tu trabajo como introducción respecto al trabajo con los pueblos originarios, cómo ha sido este camino tan fuerte, tan arduo muchas veces. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, un gusto conocerlo a todos ustedes. Espero que tengan mucho éxito en este camino que están trazando para construir y escribir la nueva Constitución, este nuevo pacto social del cual en Chile históricamente siempre ha quedado el Chile mestizo, los pueblos excluidos y también los pueblos originarios han quedado siempre fuera del pacto social. Por lo tanto, que hayan independientes en este proceso es muy bueno. En segundo lugar, bueno, pero entre paréntesis, si se me va la señal, ahí ustedes ya cuando no me escuchen me avisan para volver a entrar, ¿ya? Bueno, y en tercer lugar, también felicitar a la persona que organiza esto, a Mauricio. Es un esfuerzo que él hace como comunicador y es muy, muy importante. Mira, con respecto a tu pregunta, cuando uno está en Purén, en los pueblos pequeños, no sabe por qué es pobre. Entonces, hay algunos sectores extremistas de la política chilena dicen que el problema de los pobres es que son flojos y que no trabajan, que es el mismo problema que tienen los mapuches, según ellos, que también son pobres y son borrachos y también son criminales. Entonces, todos los problemas que vive
el Chile mestizo, el Chile pobre y los pueblos originarios, en el fondo la gran mayoría de Chile, porque la clase media se ha comprobado que no existe. Es una invención para fabricar, digamos, una supuesta exitismo de un modelo de desarrollo que es fracasado. Entonces, en términos muy concretos, uno comprende que la situación de exclusión, que la desigualdad económica, la desigualdad entre el Estado y los pueblos originarios, es una decisión política. Eso hay que aclararlo completamente. Si las personas están en la pobreza, si las personas no tienen oportunidad para estudiar, si usted tiene que estudiar en el campo de Purén y no en el nido de Águila de Santiago, es por una decisión política que ha fabricado la exclusión en Chile. Y esa decisión política siempre se dice que es el Estado, pero el Estado es una ficción jurídica. Entonces el Estado tiene nombre y apellido de los que lo administran y de los que lo crearon. Y esos apellidos los conocemos muy bien y son transversalmente en toda la casta política de todos los partidos políticos, que son los descendientes de los que crearon el Estado de Chile. Y este Estado se creó a la medida de un pequeño grupo de personas que dejó al Chile postergado afuera de la toma de decisión. Mira, esto ya no es sentido común, ni tampoco es una idea como algunos tratan de maquetearlo a uno en ciertos colores políticos. Esto está comprobado por el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Auditoría de la Democracia. Dice que la desigualdad en Chile, que la pobreza en Chile, que la exclusión y desigualdad de los pueblos indígenas son consecuencias de desigualdades políticas. Es decir, usted siempre llamaba a votar, pero nunca llamaba a decidir. Y a quien usted le endosa esa responsabilidad para que lo represente, que son los parlamentarios y que son los presidentes de la República, ellos no responden al voto, responden a los que los financian. ¿Por qué? Porque los que los financian son los que hacen las reglas del juego para que se hagan súper ricos y así también se fabriquen súper pobres. Y eso es una decisión política, por eso que mucha gente dice, oye, no me interesa la política, salga quien salga, tengo que trabajar igual. Eso es mentira. Salga quien salga, usted tiene que trabajar igual, pero ¿en qué condiciones va a trabajar? ¿Con qué sueldo mínimo va a trabajar? ¿Con qué oportunidades van a estudiar su hijo? Esa es una decisión política. Entonces, si nosotros que somos del Chile excluido, no tomamos la decisión política de incidir en el epicentro del poder, no vamos a resolver nunca el problema de desigualdad en Chile. Y ahí entonces tenemos como ejemplo el pueblo mapuche, que tiene 140 años de exclusión desde la pacificación de la Araucanía. En estos 140 años, a todas las generaciones, los representantes del Estado le prometieron resolver los problemas. En estos 140 años no lo han resuelto. ¿Por qué no lo han resuelto? Porque los intereses territoriales del pueblo indígena y del pueblo mapuche chocan con los intereses económicos de los que financian a los políticos, pues. Veamos lo que pasa con Orpis y esta empresa de Angelini, que es el mismo dueño de las forestales, que financiaron al senador Kast, oye, le pagaban hasta la luz y el agua penta al partido PPD, pues. Y el Partido Socialista era accionista de Soquimich, del cual el dueño, el yerno del que asesinó a Allende. Entonces, aquí hay un concubinato entre los que administran el Estado y los poderes económicos. Mientras no se termine eso, se va a seguir exterminando la naturaleza, no van a devolver los derechos de agua y la gente va a seguir excluida. Entonces, esa es la decisión política que nosotros hemos tomado desde una razón muy clara de lo que se llama el poder político. Porque hay una asimetría y una desigualdad tan grande en la distribución del poder que estamos obligados a generar estos procesos que son los mismos que ustedes están haciendo. Dígame. Diego, perdón, dentro de esta misma asimetría, me gustaría presentarte a doña Clara Zagardía Cabezas, quien es abogada y dirigente social de la comuna de Yumbel, quien te quiere hacer una pregunta respecto a estos temas recién tratados. Doña Clara, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Acaba de decir nuestro disertante que va a ser candidato a la presidencia. Todo candidato a la presidencia tiene su programa o proyecto de gobierno. También ha dicho que es
políticas públicas las que nos tienen en este estado en que estamos. Entonces mi pregunta es, de acuerdo a cómo se tendría que dar la distribución y el desarrollo en nuestras comunidades. Me interesa sobremanera lo que es el Distrito 21, que es el que represento. Somos vecinos de la Araucanía, en la región del Biobío y Ñuble, que tenemos más o menos la misma zona de desarrollos rezagadas y castigadas, que son producciones extractivas, que nos imponen aquí forestales, nos imponen. Entonces, ¿cuál es el cambio que daría en su proyecto de gobierno para estas zonas rezagadas? Bueno, mire, son tres cosas. La primera y la más urgente, pues son tres cosas, porque una es de fondo, modificaciones de fondo, un modelo de desarrollo desigual que ha dejado a los chilenos afuera, y eso es más profundo, pero en términos muy concretos, para resolver la pobreza de lo que llaman estas personas zonas de sacrificio, aquí lo primero que tiene que ver es que las forestales, que tienen más de 3 millones de hectáreas, paguen el impuesto que deben, que es el impuesto territorial, que lo dice el artículo 10 del decreto ley 701, que ese era un perdonazo solamente por la primera cosecha, pero la industria forestal no lo ha pagado hasta el minuto, y esos recursos se van directo. Esta es una ley que creó Eduardo Frei Montalva, que se llama la ley de contribución. Estos 3 millones de hectáreas de Angelini Mate, y también de la tercera empresa, que es Maciza, no han pagado nunca el impuesto territorial, y esa plata, ese dinero, tiene que ingresar directamente a los municipios. Y justamente, según los estudios, los municipios más pobres de la provincia de Arauco y de la provincia de Malleco son los municipios, las comunas con los porcentajes de plantaciones forestales más altos de las regiones. Toda comuna que tiene una superficie forestada sobre el 40% está dentro de las comunas más pobres del país. Eso se produce por dos razones. La primera es porque no pagan el impuesto que le debe a los municipios las forestales. La segunda razón es porque la industria forestal a los municipios los cuales está enclavado no paga un precio de patente digna. 5.000 pesos paga Arauco al municipio por el funcionamiento de la forestal Arauco. 500 y tantos pesos creo que paga ya en Coyipulli, Mininco. Entonces, y la persona que tiene un kiosco en la esquina de la plaza tiene que pagar 70.000 pesos de impuestos. ¿Por qué una persona de ahí tiene que pagar eso? La segunda cosa, porque aquí hay que aclarar una cosa, a la provincia de Arauco y la provincia de Malleco, estas dos regiones en general han sido empobrecidas por la industria forestal. Eso hay que aclararlo muy bien. ¿Por qué? Porque además el estudio indica que el nivel de cesantía de esta pobreza donde se encuentra esta industria forestal también es de los más altos, pero también es de los más altos nivel de pobreza. Y en el nivel de contratos tampoco cumple. Entonces, lo primero es que la industria forestal tiene que pagar todo lo que le debe a los municipios y a todos los chilenos. Esto no es una cuestión mapuche, es una... Diego, perdón, no sé si te perdí. ¿Fue la señal? Efectivamente, ahí te volvimos a escuchar. Ya. Efectivamente, ya. Rescatando lo que preguntaba Clara. Perdón, adelante, ahí va. Déjame terminar. Entonces, lo segundo es que tiene que pagar los impuestos, tienen que pagar los impuestos donde están emplazadas las forestales, no en la central que tienen en Las Condes y en Providencia, y eso tiene que pagarse ahí, la tributación. La tercera cosa es que tiene que haber una descentralización económica, política y administrativa para que las regiones puedan tener control e inversión para su propio desarrollo endógeno. Y una cuarta medida que se transforma en muy urgente también es que, imagínese usted que el año 2017 la industria forestal generó más de 6.700 millones de dólares en exportación. 6.700. De eso no pagó un solo peso en Arauco y en Malleco, y en ninguna de las comunas, un solo peso. Entonces, la cuarta medida de esta situación es que se debe prohibir el monocultivo que está produciendo el déficit hídrico tan brutal en estas dos provincias, y para eso tiene que haber un control. Pero una quinta medida es que los ingresos per cápita del Estado
en la provincia de Arauco y Malleco son de los más bajos del país. Es decir, por ejemplo, cuando Coyhaique y Punta Arenas se sacó de los niveles de exclusión producto de las protestas que se organizaron allá, el ingreso per cápita aumentó a más de 1 millón por persona. Y así se resolvieron muchos problemas. Pero el ingreso per cápita en las zonas de sacrificio, que le llaman ellos, es de los más bajos del país. Entonces no hay forma de que estructuralmente se derrote la pobreza de esa forma de distribución de los recursos. Lo que quiero decir con eso es que las regiones y las provincias más pobres, las comunas más pobres, se encuentran así porque las medidas políticas han transformado esta zona en sacrificio social, económico y ambiental, solamente con un objetivo, de permitir que los súper ricos sean más ricos y permitir también que los pobres sean más pobres. Entonces, esas son las cosas concretísimas. Diego, un gusto. Clara, perdón, adelante. No, adelante Javier. No, un gusto, Diego. Javier Fuchloger acá, compañero de lista de Germán, de Clara, de Elizabeth y Alejandra y Luis, que no nos pudieron acompañar hoy. Bueno, un gusto conocerte. En el verano tuve la oportunidad de leer tu libro, Federico Lebrecht, Pirujá. Me regaló tu libro cuando estábamos en Contulmo. Sí, y fue súper interesante leer esta nueva política del buen vivir, porque básicamente en este proceso constituyente todo lo que nosotros esperamos y nuestros anhelos están centrados en lograr vivir bien, que es lo que nosotros esperamos. En este contexto y en este proceso que nos da esperanza a los que nosotros creemos en la gente y creemos que este proceso realmente va a ser un proceso que nos va a permitir llegar al buen vivir, ¿cuál es tu mirada del proceso constituyente o qué es lo que tú esperas de este proceso en general para todos los que hemos sido, como tú bien dices, excluidos de la participación política en general y que ahora por primera vez nos estamos incorporando en el epicentro del poder? Mira, yo siento que la nueva constitución, la que se va a construir, tiene a lo menos un problema profundo. Y eso es que si el pacto por la paz que se firmó entre la Concertación y la Juventud de la Concertación, que para mí sería el Frente Amplio, que entre paréntesis había un humorista que le puso Frente Amarillo. Entonces, eso me causó mucha risa, y a Revolución Democrática le llamaba Revolución Demagógica. Yo siento que uno se ríe de lo brutal de lo real, ¿no? Entonces, pero no estoy hablando de los militantes de base, estoy hablando de los dueños de esos movimientos y de esos partidos. Boric, Jackson, puros pueblerinos, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la primera limitante que uno podría ver ahí es que si no hay una mayoría de los independientes, el gobierno y la oposición van a ser mayorías. Por lo tanto, la invitación es a que los independientes tienen que ser apoyados, porque si el gobierno y la oposición entonces son la mayoría para los 2/3, eso quiere decir que la Constitución ya la tienen escrita, o por lo menos conversada, entonces ellos necesitan ahora justificarla. Y por eso entonces que crearon un sistema tan desigual de elección de los constituyentes, pues, que tiene que ser por distrito, el mismo sistema electoral que los diputados. Entonces, ¿quiénes son los únicos beneficiados ahí? Son los distritos que tienen los diputados en ejercicio, y que tienen senadores en ejercicio, que tienen alcalde en ejercicio, y que se transforman en una máquina electoral que es muy desigual con los independientes, y es una realidad fáctica. Lo que ellos llaman en la parte estructural del poder, ellos tienen esa. A eso nos enfrentamos, a eso se enfrentan ustedes, a eso en definitiva se enfrenta el pueblo. Entonces, esa es una primera situación. La segunda es que no ha habido debate sobre los elementos que deberían sostener esta nueva constitución, o sea, los pilares. Nosotros desde nuestro movimiento y desde nuestra filosofía del buen vivir, del comer moñeno, suma causal, suma camaña, incluso mauritanga, como le llaman los maorí, desde esa perspectiva hay una condición fundamental que debería contar cualquier constitución. Y esa es que para nosotros, los pueblos ancestrales, los derechos de la persona, los derechos de la gente,
son inseparables de los derechos de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace desde el método de Descartes? Todo se divide y todo se ordena de manera separada. No. Según la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios que llevan miles de años en esto, o sea, saben mucho más que los 200 años de República de Chile, miles de años de los pueblos originarios, dentro de ellos el mapuche. Entonces, se entienden que no son aplicables, por eso que se hablan de derechos colectivos, de derechos territoriales, no son derechos individuales. Esta Constitución le entrega solo derechos individuales. Y usted además es libre, en una libertad bien liberal, donde usted, si tiene plata, usted es libre de viajar donde usted quiera, y si tiene plata, usted es libre de tener una educación de calidad, pero si usted no tiene plata, entonces usted no es libre de nada. Primero terminar con esa definición liberal de libertad. Segundo, que los derechos de las personas tienen que ser inseparables de los derechos de la madre tierra, de la naturaleza, o como se le quiera llamar, pero es uno solo. Y aquí es muy importante, porque entender este detalle puede ser la clave para la salvación de la especie humana. Y esto es fundamental, porque como se ha separado la persona del medio ambiente, se ha destruido el medio ambiente, pero resulta que los estudios dicen que en 50 años más, si el planeta se sigue destruyendo de esta manera, la especie humana se va a terminar. Entonces, entender esta diferencia, que debería ser un pilar de la Constitución, es fundamental, es una cosa muy importante. Y eso nadie lo ha debatido, eso nadie lo ha puesto ahí en el debate, y yo siento que somos nosotros los llamados a poner este pilar como cosa fundamental. ¿Por qué? Porque la hegemonía del poder pone en el centro del desarrollo la utilidad económica, por sobre la vida de las personas y por sobre la vida de la naturaleza. La otra hegemonía, que llaman de izquierda, pero que para mí en Chile no hay ni derecha ni izquierda, pone o intenta poner en el centro al hombre, pero el hombre también por sobre la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios? Pone en el centro del desarrollo, en el centro de todo, la vida de todas las cosas y en todas sus expresiones, lo que se llama en Mapudungún el Itrofil Moñén. Y dentro de eso el hombre es parte de eso, la mujer es parte de eso. Entonces, comprender esta medida permite entonces tener una nueva forma de ver un desarrollo país. Y ahí es importante un detalle. Nosotros, por ejemplo, los pueblos originarios, nunca hubiésemos asesinado a nuestra madre tierra, como si se ha asesinado en estos 200 años del modelo de desarrollo extractivista y brutalmente empobrecedor. Y tampoco hubiésemos esclavizado al hombre como se esclaviza hasta hoy día al hombre y la mujer por este mismo modelo. Cosa que en los países nórdicos y dentro de los 10 países que tienen mayores índices de desarrollo, de felicidad, no son estos modelos los que se aplican. Entonces, ahí hay que aportar sustancialmente en esta conceptualización a estos tiempos de esta filosofía ancestral, que no es fácil, pero es muy necesario. Eso. Disculpa, Diego. Javier, adelante tu pregunta. No. Por favor, no, gracias. Es que es parte de lo que, bueno, los que hemos tenido la suerte de leer el libro, entendemos que esto es más profundo incluso de explicar en lo que tenemos tiempo de este live. Pero es parte de lo que uno busca y lo que esperamos plasmar en los principios constitucionales y realmente dar un giro, porque es necesario, como dice Diego, hoy día dar un giro. Ya muchos plantean que el desarrollo sustentable ya no es, ahora deberíamos retirarnos de manera sustentable para poder permitirnos, ¿cierto?, que la naturaleza pueda regenerarse y poder nosotros también empezar a vivir con menos también, que es parte importante de cómo damos vuelta al sistema productivo hacia una nueva lógica productiva. Bueno, Javier, mira, primero felicitarte por la paciencia de leer el libro. Eso es lo primero. Lo segundo es que el libro está disponible para el que lo quiera leerse. Lebrecht, como es de Conturmo, le regala el libro sin ningún problema. Y lo otro que te quiero decir, mira, esto va en contra de la lógica de izquierda y de derecha, porque siempre a mí me dicen, oye, pero ¿usted de qué? ¿Usted de derecha o usted de izquierda? Entonces lo que hay que aclarar aquí es que las dos hegemonías tienen al planeta y a Chile y América Latina en esta situación, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros proponemos no es una cosa somos los de abajo peleando con los de arriba, si se quiere ver,
o somos los de la periferia peleando con los que están adentro, enquistados, enquilosados por cientos de años. Entonces, eso seríamos, porque esa lógica de izquierda y derecha en Chile prácticamente no se aplica, porque uno puede hablar de izquierda cuando se cambia el modelo de desarrollo por otro que se haya propuesto hace como 100 años atrás, o más de 100 años atrás. Y eso no se ha hecho. Lo que se ha hecho en Chile es que la concertación ha parchado el mismo modelo creado por Pinochet. Entonces lo ha mantenido a punta de parche, y en eso yo creo que el campeón es Ricardo Lagos. Pero también los de su partido han usufructado de este modelo y no lo han cambiado. Entonces dicen, no, es que la derecha. Pero oye, en esto seamos completamente claros. Aquí hay un acuerdo entre la concertación y la derecha para administrar este modelo, porque ha generado utilidades y beneficios para un pequeño grupo de privilegiados. Ese es el problema del país. O sea, el problema de Chile hoy día es el gobierno y la oposición. Ese es un problema que hay que, de alguna manera, derrotar. Eso. Diego, bueno, seguimos súper expectantes, creo que está muy interesante. En este caso te quiero presentar a doña Elizabeth Aguilera, ella es de Lota, dirigente bien empoderada que tenemos allá en Lota, sobre todo con el tema patrimonial. Adelante, Elizabeth, si le tienes alguna pregunta a Diego en este caso. Hola, buenas noches a todos, especialmente a Diego. Gracias por estos momentos que nos regalas, y pedir disculpas porque tenía serios problemas de conexión. Finalmente lo logré. Bueno, Diego, muy interesante la conversación. Para nosotros este es un espacio igual de aprendizaje que tenemos que hacer todos los días. Hemos estado hablando mucho de un Estado plurinacional. Para ti, ¿qué es un Estado plurinacional? ¿Y cómo eso se plasma en la vida de los chilenos? ¿Cómo es que podemos llegar a tener efectivamente un Estado plurinacional? Muy buena pregunta, Elizabeth, y un gusto también de conocerte, y espero que después de esta conversación no perdamos el contacto, porque los temas que nos aquejan van mucho más allá de los procesos actuales. Entonces, sí, bueno, mira, lo primero, Elizabeth, es que Chile en sí es un país plurinacional. ¿Por qué? Es en los hechos, pero no en el derecho. ¿Por qué? Porque la definición de nación más básica que hay es que es un grupo humano, ¿cierto?, que comparte una historia en común, un idioma en común, una religión en común, una forma de vivir en común y una forma de ver el futuro en común. Esas características son las que definen lo que es nación. Entonces, el pueblo mapuche tiene todas esas características, entonces es una nación originaria, es una primera nación, es decir, existía miles de años antes que se constituyera el Estado. Lo mismo pasa con los quechua, que hablan quechua y tienen su religión. Lo mismo pasa con las personas de Rapa Nui, lo mismo pasa con los Licanantay, lo mismo pasa con los Selknam. O sea, todos los pueblos ancestrales son nación en sí, porque tienen todas estas características y existían antes que el Estado de Chile creara una nación por decreto. No es una nación que nazca antropológicamente. ¿Por qué? Porque en Chile, por ejemplo, el idioma castellano no es de los chilenos, es de Castilla. La religión de Chile, la católica, tampoco es de los chilenos, es de Italia y justamente del Vaticano. Incluso para los que practiquen la religión judía, también esa religión es de Israel. Entonces, eso no es nada propio, ¿no? Como Chile. Entonces, ¿qué es lo que es un Estado? Un Estado es una ficción jurídica que se crea para administrar un cierto territorio y las personas que viven ahí y ordenar de alguna manera, como lo planteó Rousseau en el contrato social, ¿cierto?, la administración de la convivencia en conjunto. Entonces, el Estado en Chile es uno solo. ¿Por qué aclaro esto? Porque cada vez que me ha tocado debatir con personas que son, digamos, yo diría, fundamentalistas de la política, en las cuales están de la oposición y de gobierno, fundamentalistas, cuando uno dice Chile plurinacional, dicen, ustedes quieren crear otro Estado, ustedes quieren dividir el país. No, si Chile es uno solo. Entonces, ese tipo de debates es muy básico, ¿ya? Es muy rasante. Entonces, en ese sentido,
un Estado plurinacional lo único que tiene es reconocer lo que es en los hechos. Reconocer que aquí, antes que se constituya el Estado, había naciones originarias y que no se han ido, que están aquí. Y reconocer la convivencia con ellos. Y para eso hay que reconocer la convivencia no solamente social o folclórica, sino que en el derecho. Que estas primeras naciones tengan el derecho a decidir su vida, a decidir su futuro. En términos prácticos, para lo que ustedes están, sería, por ejemplo, lo siguiente. Por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución Política dice, la soberanía, ¿cierto?, recae en la nación chilena. No recae en nadie más que los chilenos. Entonces ahí habría que poner en la nación chilena y en las primeras naciones. Y esa soberanía se expresa mediante las instituciones propias del Estado, instituciones especiales para las primeras naciones, y se expresa mediante el ejercicio del poder, mediante todos los procesos electorales que van a administrar el Estado. Entonces, eso es una cuestión bien concretísima, ¿no? Entonces, rebobinando, Chile es un Estado plurinacional en los hechos, necesitamos que sea en el derecho. ¿Eso en qué ayuda? Ayuda a que Chile sea lo que es, pero al mismo tiempo aportamos a Chile identidad, porque Chile tiene un gran problema de identidad. Usted pregúntele a un chileno qué es lo que es ser chileno, no sabe si es ser descendiente de los colonos, de los españoles, de los mapuches, no tiene idea. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer un aporte sustancial a la propia identidad de Chile, porque ese es el sustrato de lo que sostiene todo. No sé si quedaría algo pendiente de la pregunta. Sí, solamente, ¿cómo entraríamos entonces a convivir y me queda claro que lo primero es el derecho a aceptar, ¿no es cierto?, que somos una nación ya pluralista, que no, plurinacional, que no hay que inventar la rueda, pero que sí tenemos que crear formas de convivencia y de respeto y de visibilizar cada una de estas naciones que están ahí, pero guardando cada uno, incluso nosotros, porque en el fondo nosotros somos mestizos los que no somos mapuches, ¿no es cierto? Somos mestizos, somos una mezcla de, por ejemplo, nosotros los lotinos y las lotinas somos una mezcla de mapuche con campesino, que dio lugar a la cultura minera. Yo soy minera, yo soy de esa cultura. Entonces, pero obviamente mi pregunta, yo me lo pregunto y te hago la pregunta, ¿cómo entonces, una vez que tengamos hecho ese paso de aceptar la plurinacionalidad, cómo se ordena después la convivencia? Porque mucha gente la pregunta, es decir, pero ¿cómo vamos a hacer después? ¿Vamos a dividirnos? Nosotros tenemos vecinos que son mapuches, ¿te fijas? Son cosas como prácticas, pero que igual son importantes de conversarlas, porque esperamos hacer un nuevo Chile, y este nuevo Chile tiene que ser para todos y todas, todos, que no quede nadie afuera. Diego, ¿sí? ¿Puedo complementar un poco con la pregunta de Elisa? Ya. Que hace rato que estaba. Mira, a ver, tenemos el convenio 169, tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, tenemos tratados internacionales en los cuales se reconocen, por ejemplo, bajando un poco esto, quizá para donde iba Elisa, el tema de qué significa el derecho a la libre determinación. Hay varios derechos dentro de los cuales los pueblos originarios están, pero, o sea, no solo la libre determinación, sino que el reconocimiento a sus propias instituciones, cultura económica y social, que se entiende por la participación, e incluso más, lo que ocurrió el año pasado con el Tribunal Ambiental de, si no me equivoco, de Valdivia, o de La Serena, en uno de los casos cerca de Copiapó, con la participación indígena en la ley 19.300, que es la participación ciudadana dentro del proceso del CEIA. Creo que, y es donde, ¿cuál es lo importante de eso? Donde recoge tratados internacionales para la participación ciudadana de los pueblos originarios. ¿A dónde va mi consulta? Efectivamente, es buscar un reconocimiento de la plurinacionalidad o de los pueblos originarios en la Constitución, pero sin embargo tenemos instrumentos internacionales que ya lo tienen reconocido. Pero creo que también falta conocer, o falta conocimiento de educación respecto a cómo nosotros lo llevamos a la práctica. Tenemos el caso ya de la isla de Pascua, donde tenemos una autodeterminación limitada, la podemos señalar, pero ¿cómo la podemos traducir también acá en nuestro sector, acá en el continente, en el conti? Ahí quizá también tratando de ayudar en la pregunta. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta a los dos. Mira,
Elizabeth, son a lo menos tres variables. La primera es que ese reconocimiento ya de alguna manera se está haciendo del momento que se permiten escaños reservados para pueblos indígenas. ¿Ya? ¿Por qué te lo digo? Porque esa es una forma de participación política de los pueblos originarios en el epicentro del poder. Y eso no ha dividido Chile, todo lo contrario, permite que expresiones que han sido anuladas en estos 200 años de república y 140 años del intento de exterminio, de la pacificación de la Araucanía, hasta ahora no tenían expresión política. Entonces, el reconocimiento de que sí realmente existe, porque recordemos que hace poco un senador de la UDI decía, oye, pero si Chile es uno solo nomás, aquí somos toda una sola nación nomás. Bueno, y resulta que ahora no es tan así como ellos pensaban hasta el día de hoy, sino que del momento que hay cupos reservados para los pueblos indígenas, entonces, chuta, oye, no solamente hay chilenos, parece que también hay unos par de indígenas, dicen ellos. Entonces los tuvieron que reconocer y entregarle derechos. Y para eso entonces se creó un sistema electoral, un padrón indígena, ¿ya? Que permite entonces que sean electos entre sus pares, para que representen los intereses de esos pueblos junto a los chilenos. Eso ya es una acción plurinacional que se aplica en el derecho. Eso es una sola, ¿ya? Y eso, como ustedes ven, a lo único que ha dividido es a los políticos. Políticos que representan a sus intereses económicos y a sus privilegios, pero no a nosotros. Y ahí ocurre una cosa bien importante. Fíjese usted que el padrón indígena es de 1.250.000 indígenas en Chile, ¿ya? De los cuales 1.100.000 son mapuches. Entonces, es mentira entonces que los mapuches son violentos y que todo lo quieren arreglar quemando camiones. Eso es mentira, porque la gran mayoría, el 1.100.000 de mapuches, está buscando una solución por la vía democrática en el diálogo amplio, multicultural y plurinacional. Entonces esto desmitifica todos estos intentos de satanizar al pueblo mapuche. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de qué significa ser un Estado plurinacional? Significa entonces que hay más de una nación primero, por eso es plurinacional, que es distinto a multicultural. Porque los sectores fundamentalistas dicen, no, ¿para qué le ponemos plurinacional? Pongámosle multicultural nomás, porque los chinos también su cultura, los haitianos también su cultura, no sé. Entonces eso es para minimizar el debate, porque cuando se habla de naciones, transforma el debate horizontal, entre naciones, que es lo que se hizo en Canadá con la First Nation, que le llaman, ¿no? Tuve ahí la oportunidad de estar con ellos allá y conozco el tema. Entonces, son derechos colectivos los de los pueblos indígenas, Elizabeth. Y en eso no choca en ningún derecho con el pueblo de Chile. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere decir el derecho colectivo? Que el derecho territorial, por ejemplo, no es... Porque las personas de la ciudad dicen, oye, pero si le entregan la tierra a los mapuches, ¿dónde vamos a vivir nosotros? Dice la gente. Bueno, eso hay que desmitificarlo, porque la tierra de los mapuches no la tiene usted en la ciudad, la tiene Angelini Mate. Y la tienen los empresarios agrícolas, que son dueños del poder económico y que no lo ayudan a usted en el pueblo. O sea, seamos muy claros en eso. Entonces, restituir derechos territoriales a los pueblos originarios es devolver derechos, y esto no es un derecho agrícola, porque lo otro que dice, pero los mapuches, ¿para qué quieren tierra si no la trabajan? Entonces, eso también hay que admitir, porque esta no es una demanda agrícola, esta es una demanda política de una tierra que era de nosotros y que la quitaron matando a nuestro abuelo y queremos que lo devuelvan y nosotros sabemos lo que queremos con eso. Y si queremos ser agricultores lo seremos y si no, no, es una cosa nuestra, ¿ya? Es como que a usted le roban un auto y los carabineros le dicen, oiga, pero señora, ¿para qué quiere su auto si usted no sabe manejar? O sea, así de ridículo es lo que están planteando. Entonces, mire, el otro derecho político no es que una persona del pueblo mapuche o de los pueblos indígenas sea diputado o sea senador. No, ese no es un derecho político, ese es un derecho particular. El derecho político es que estos pueblos tengan expresión política, que tengan su sistema electoral, que tengan su sistema de elegirse. Y eso no afecta en nada a los chilenos, todo lo contrario, ayuda a la paz dentro del Estado, porque los problemas se manifiestan y se intentan resolver ahí donde se toman decisiones. Porque cuando no está este canal de comunicaciones, ¿qué es lo que hace la persona cuando no le pagan el sueldo a los profesores? Salen a marchar. Las personas sin agua salen a marchar. ¿Por qué? Porque no hay un canal, no hay una vía de solución a eso. Porque los partidos políticos todos han traicionado al pueblo. Entonces, estos derechos colectivos que los pueblos originarios
piden y que se expresaría en el reconocimiento de primeras naciones en un Estado plurinacional, entonces lo único que ayuda es a que se expresen y que tengan la capacidad de decidir su futuro. Esa es la autodeterminación, la capacidad de estos pueblos a decidir su futuro. Y ya discutiremos más adelante si habrá un parlamento mapuche que tendrá su propia orgánica territorial. Ya discutiremos más adelante otros temas que se tendrán que debatir cuando se abra este proceso constitucional, pero para que quede claro en Chile, a los únicos que perjudican la restitución de derechos de los pueblos indígenas no es al chileno pobre ni mestizo, es a los que tienen el poder económico y son los que financian a los que tienen el poder político. Ellos son los que no quieren. Gracias, Diego. Bueno, porque un ejemplo de eso es que para las marchas en Chile, los que portan la bandera mapuche son los chilenos, pues. Bueno, Sí, eso. Diego, bueno, también te quiero presentar acá a Germán Ríos San Martín, nuestro candidato que nos acompaña en este momento desde la comuna de Tihua. Bien movido han tenido estos tiempos últimos, nos contaba Germán. Adelante, Germán. Gracias, Julio. Buenas noches, Diego, y a todos los demás de nuestra lista. Como decía bien Julio, soy Germán Ríos, soy médico oriundo de Aitirúa, de la provincia de Arauco. Actualmente también trabajo por acá en la provincia. Y, sin embargo, quería hacerte una pregunta con respecto al al análisis tanto político como administrativo de la situación que se está dando en lo que se denomina Gualmapu. Me refiero a cómo tú, como posible candidato presidencial, propondrías cuál sería el medio de solución, porque estamos claros que ningún gobierno hasta ahora ha querido dar soluciones a las demandas de la zona. Y eso quería saber de ti. ¿Qué es lo que tú propondrías, tu análisis político, cómo está la situación? Porque muchas veces hablamos del tema de militarización, de mil conflictos, de una u otras cosas. Para ti en sí, ¿cómo podrías lograr esa armonización en la localidad para que, como futuro presidente, para que todos tengamos un mejor vivir, como estos slogans que es un buen vivir? Oye, entre paréntesis, mira, anoche llegando en la noche al campo y me encontré los carabineros en la casa y yo me preocupé y dije, chuta, capaz que me fueron a quemar la casa. Entonces, pero bueno, eso es una anécdota aparte. Mira, yo cuando paso por el cruce Peleco para acá me piden la licencia de conducir con unos fusiles así apuntándome. Así que, te entiendo lo que pasa. Mira, en primer lugar, te quiero poner como ejemplo. Hace poco estuve invitado a Nueva Zelanda y pude compartir con el pueblo maorí en Nueva Zelanda y pude comprender cómo ellos hoy día se transformaron en una potencia en Nueva Zelanda, porque lo que hizo Nueva Zelanda es exportar la cultura maorí, el haka en el rugby, te das cuenta, y toda una cultura, o sea, porque ya en Nueva Zelanda no es que los maorí tengan pirámides o no, nada de eso. Los maorí lo que tienen es una cultura ancestral, preciosa de conservar el medio ambiente y convivir lo que ellos llaman el Mauritania. Entonces, yo le pregunté a la ministra Mauta, que ahora es ministra de Relaciones Exteriores, y a Richard Jeffries, que es el líder, a Vicky Young, y a distintas personas con las que estuve. Entonces me dicen ellos que se logró, esto es para tu pregunta, me dijo que en Nueva Zelanda sí. se logró que los que ellos llaman paquea, que nosotros llamamos no mapuche, o win que le llaman algunos, lo que ellos llaman paquea, dijo, comprendieron que mientras más desarrollado sea el pueblo maorí, más desarrollado es Nueva Zelanda. Que ellos comprendieron que mientras más se desarrolla nuestra cultura, lo que más se desarrolla es Nueva Zelanda, porque no se puede vivir en un país dividido con unos sin derechos tipo esclavos y otros con super derechos tipo multimillonarios, como en Chile. Entonces, lo que me plantearon allá es que el Estado de Nueva Zelanda tomó la decisión política de reconocer el Tratado de Waitangi firmado en 1840. Y este tratado provee de derechos al pueblo maorí y se creó el Tribunal de Waitangi en Nueva Zelanda. En Chile, en 1825, en el gobierno de Ramón Freire, se firmó con el pueblo mapuche el Tratado de Trapigüe. Tratado de Trapigüe que reconoce ese pueblo.
Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 20 de la Convención de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas? Que aquellas situaciones, incluso materiales, que se le usurparon o expropiaron a los pueblos indígenas, deben ser devueltas, y si no son devueltas, tienen que ser compensadas. Entonces, en Nueva Zelanda lo que se hizo, lo que no se ha devuelto, lo compensaron. Y en esa compensación, entonces, hubo un diálogo directo entre la nación maorí y la corona, en ese tiempo de Nueva Zelanda, lo que el gobierno de Nueva Zelanda. Entonces, Chile, ¿qué es lo que necesitamos? Es una conversación sobre el Tratado de Trapigüe, que violó el Estado de Chile. Ustedes pueden encontrar los discursos de Benjamín Vicuña Maquena en el año 1868 en el Congreso Nacional de Chile, donde él llamaba a eliminar a los bárbaros del sur y a usurpar sus tierras porque ellos eran incivilizados. Y recordemos que Benjamín Vicuña Maquena es un ilustre político de lo que era el Partido Liberal que hasta el día de hoy le prende velas y que está administrando el Estado. Entonces, con esa gente estamos conversando. Entonces, aquí cuando nosotros tengamos el poder en Chile, y si nuestros ancestros nos ayudan y ganamos este proceso político presidencial, cuando lo ganemos, lo que vamos a hacer es reconocer el Tratado de Trapigüe, como lo hicieron los maorí y el gobierno de Nueva Zelanda, y construir una nueva sociedad, una nueva república, en base a derechos que fueron usurpados, pero en base al poder de las culturas ancestrales. Y cuando hablo yo del poder de las culturas ancestrales, no estoy hablando de una situación militar, estoy hablando de una situación cultural. Porque aquí lo único que se tiene que hacer, mira, y en esto ni siquiera hay que ser historiador, ni tampoco hay que ser muy experto, pero aquí ocurre una cuestión concretísima. Aquí hubo un tratado que se violó, la violación de ese tratado creó el conflicto entre el Estado y el pueblo de Chile. Este conflicto no se ha resuelto hasta la fecha, porque el Estado se niega a reconocer que ese tratado existe. Cuando yo hablo de Estado, lo hablo muy etéreo. En realidad aquí hay que hablar de las familias que administran el Estado. Estas familias que administran el Estado se niegan a reconocerlo. ¿Por qué no lo quieren reconocer? Si saben cuáles son las demandas. Mira, las demandas mapuches se vienen transmitiendo desde hace 140 años. Desde hace 140 años que se vienen haciendo mesas de diálogo regionales con los mapuches. Las demandas se saben, pero ¿por qué no las resuelven? Solamente porque los intereses económicos chocan con los derechos que se le usurparon al pueblo mapuche y que se le usurparon a todos los pueblos en Chile. Recordemos el genocidio de los Selknam, ¿no? Entonces, en términos muy concretos, aquí lo que tiene que haber es una restitución de derechos y aportar a la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo país, desde sus raíces más profundas, que son las que el 80% del país tiene sangre, y esa sangre es nuestra. Como decía Elizabeth, aquí somos todos mestizos. No podemos seguir anulando nuestro ancestro. Así es. Eso. Diego, muchísimas gracias. Aquí, mira, ya estamos, oye, se nos ha pasado volando, bueno, al principio tuvo unos problemas técnicos, pero se nos ha pasado volando la tarde. Algunas palabras, a ver, los candidatos, algunas preguntas que tengan para ir, ya creo, los últimos 7 minutos, por favor. Javier, te doy. Clara, adelante. Ya que muy buena la charla, la conversación, muy atingente a lo que nosotros estamos queriendo llevar adelante, el cambio de la Constitución, y esto nos da muchas luces en el caso de llegar a este proceso que pensamos hacerlo, y que es nosotros como lista y yo personalmente estamos con 100% de acuerdo con la participación de los pueblos originarios dentro de la Convención Constitucional, y vamos a hacer fuerza común para que se den estos cambios. En cuanto a la candidatura, es bueno ya que haya candidatos del pueblo y no solo de las élites y de los intereses económicos. Entonces, aprovecho por felicitarle por su valor de poder presentarse y estar en este camino, que seguro va a tener éxito en lo que vamos, y quizás podamos contar con esto. También me pareció muy bien la respuesta que dio a la pregunta que yo le hice,
que yo también estoy plenamente de acuerdo con la descentralización, con el potenciamiento de los gobiernos locales, que ya no sean administraciones municipales, sino que sean gobiernos locales, municipales, y que se puedan distribuir nuevos impuestos que queden en las regiones. Entonces agradezco esta presentación y de haber podido compartir con nosotros en esta hora que se ha ido volando. Gracias por Diego. Muchas gracias a usted. Javier. Lo mismo, sumarme a lo que ya dijo Clara y felicitar a Diego porque está en este proceso de patrocinio de una campaña presidencial. Nosotros vivimos lo que es el patrocinio, en este caso de nuestra campaña constituyente, y creo que no hay una expresión de la democracia más fuerte que justamente someterse a estos procesos de patrocinio, donde es la gente y no las familias que gobiernan las que eligen quiénes son los candidatos. Así que yo encuentro fantástico, le deseo mucho éxito en el proceso de patrocinio, lo vamos a patrocinar igual porque es importante que al menos en la papeleta tengamos un candidato que sea ciudadano, que sea elegido por la gente, que llegue de la misma forma que llegamos nosotros al papel del voto, también tener una opción diferente en la próxima elección presidencial o en las que vengan a futuro. Así que mucho éxito, Diego, y ojalá que él llegue a la presidencia y que podamos tener la política del buen vivir de una manera concreta, plasmada, ¿no es cierto?, con un líder que nos una finalmente, porque eso es lo que nosotros buscamos, encontrarnos de nuevo. El estallido nos hizo encontrarnos, pero ahora tenemos que lograr sentar las bases que permitan ese encuentro. Elizabeth, gracias, Javier. Elizabeth. ¿Yo? Sí. Bueno, no solamente creo que este es un tema que no se termina aquí. A mí me gustaría seguirlo profundizando, conversando, discutiendo, y sobre todo que yo creo que tenemos que hacer de verdad en el día a día, en todo lo que hacemos, hacer de verdad esta intención que a veces uno dice, ¿no es cierto?, de querer que tengamos un Estado plurinacional y que seamos capaces de convivir, pero yo creo que eso también hay que irlo construyendo unos con otros. Nosotros también desde nuestra mesticidad, ¿cierto?, desde nuestro día a día también tenemos que construir esa nueva patria o ese nuevo estado en el que queremos vivir, aprender a conocer a nuestros hermanos mapuche y que ellos nos conozcan a nosotros, sobre todo a los que no somos de la élite, somos de la otra élite, de la élite trabajadora, ¿cierto?, de la élite de empeño, de la que le pone todos los días el cuero para salir adelante. Y creo que eso también tiene que haber un proceso social acompañado de los procesos políticos. Y ese proceso social tiene que ver con que todos y todas nos vayamos involucrando y haciendo la idea de que tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. Va a ser la única manera de que paremos tanta violencia. A mí la violencia, en todos los aspectos, desde la pobreza hasta la violencia armada, me resulta intolerable ya a estas alturas. Por eso creo que es importante que pudiéramos continuar conversando, conocernos, por supuesto que toda la buena intención de querer avanzar en esta línea, creo que lo necesitamos, es urgente, necesitamos avanzar en una nueva forma de convivir, porque no solamente se va a morir la naturaleza, junto con la naturaleza vamos a desaparecer nosotros también, y nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no es cierto? Y yo, a mí que me gusta el patrimonio, ¿qué le vamos a dejar a los demás? No sé. Así es que encantada de haber estado en esta conversación, lamento haberme perdido la primera parte, pero un gusto de conocerte, Diego, y bueno, y aquí estaremos en la Constitución, ojalá en la Constitución, pero donde sea que estemos, yo creo que tenemos que tomar el compromiso firme de avanzar en esta línea más allá de los espacios destinados para estos temas. Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias. Germán. Sí, Diego, sumarme a las palabras que han dicho todos los demás. Yo ya, ¿qué más te puedo decir? Que me interesaría mucho seguir conversando, escuchar las propuestas, porque como tú bien dices, la lucha para llegar a ser una carta presidencial
para competirle a los grandes poderes que tenemos hegemónicos en Chile, dominándonos y gobernándonos todo este tiempo y aprovechándose del pueblo. Es una lucha titánica, es una lucha gigantesca que requiere de mucha unión del pueblo, de la ciudadanía, y en ese sentido me interesaría mucho escuchar a más profundidad tus propuestas, tu plan de gobierno, cómo mejoraríamos el buen vivir de todo el país en general. Y para esta instancia también es importante, como nosotros como candidatos constituyentes, poder contar con empezar por el cambio de esta constitución nefasta que tenemos, y que es lo que nos motiva a estar acá hoy en día. Y agradezco también la oportunidad de poder haberte conocido, y espero algún día quizás verte por acá, por la zona, por la provincia de Arauco y por Tirúa, obviamente. Así que eso, Diego, y al resto del equipo, a Julio, a Elizabeth, a Javier, a Clara, también despedirme esta tarde y desearle el mayor de los éxitos en todas sus actividades que tengan el día de mañana. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, Igual. Diego, para cerrar, bueno, lo primero, ¿cómo, la pregunta principal, ¿cómo te pueden patrocinar? Mira, estamos compartiendo un link que recién el server me permitió inscribirme para el patrocinio online. Entonces las personas que quieren patrocinar, hacer clic en ese link, entran al servicio electoral con su clave única, ahí buscan mi nombre y ahí apretan patrocinar, después aceptar los términos y eso es todo. O sea, en 30 segundos usted puede patrocinar el camino de cambiar el país. Bueno, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Nos parece conocido el sistema. Ah, usted ya me lo copiaron ya. Y los segundos. Oye, entonces, los segundos estaba leyendo en los comentarios, Diego. Estás invitado a Lota y le dan comida y abrigo. Así es que ahí no se tiró con una frase. Muchas gracias. Vamos a ir. Bueno, te vamos a ayudar entonces con el patrocinio para publicarlo en nuestras redes. Diego, muchas gracias, muchísimas gracias. Encuentra acá un nuevo grupo de amigos, así que bienvenido, muchísimas gracias. Vamos todos por el nuevo Chile. Vamos todos. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto conocerlo a todos. Y bueno, ahí tienen ustedes mis datos para que podamos compartir el WhatsApp y continuemos entonces en comunicación. Así que les mando un abrazo grande a todos y mucho éxito en lo que venga. Diego, perdón, mucho lo último. ¿Tus redes sociales, dónde te podemos encontrar? Pues puede ser mi propio Twitter, que es Dan Calao, o mi Facebook, mi Instagram, pero Kumé Moñén o Buen Vivir está en este minuto, son parte de las redes sociales de nuestro movimiento, y también si ponen firma Ancalao va a salir también, y bueno, en mi página web, diegoancalao.cl. Lo último, ¿alguna actividad que nos puedas comentar que tenga pronto? Sí, estamos organizando alguna actividad en Zoom donde vamos a dar a conocer los pilares de esta candidatura, y se los vamos a comunicar cuando nuestro equipo de comunicaciones ya lo tenga resuelto. Pero estamos en eso, pero fundamentalmente la construcción de este camino es abierto, y ustedes, cualquiera que quiera, está invitado a participar en nuestro equipo programático, porque esta es una campaña que se construye desde abajo hacia arriba. Nosotros no venimos ya estamos aburridos de promesas al pueblo, no venimos a hacer falsas promesas como lo hace la élite económica y partidócrata. Esto es una campaña que nace desde los excluidos, y eso es la gran mayoría, y ahí ustedes están completamente invitados. Entonces, debe ser participativo. Exactamente. Entonces, bueno, yo estoy a su disposición y mucho éxito en todo. Te lo agradezco, Diego, un abrazo gigante. Gracias. Nos vemos. Chao, Germán. Muchísimas chao. Gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao a todos. Independiente de tu raza, independiente de tu nivel económico, independiente de tu color, de
de tu colegio, de tu apellido, independiente si andas en auto o en micro, independiente de tu comuna, de tu región, de tu origen, de tu apariencia, independiente de tu religión, independiente de tu estado civil, independiente de tu historia. Independientes para la nueva